Vale, hola, buenos días chicos. Vamos a ver lo último de literatura en cuanto a los autores que nos quedan, que es Buero Vallejo, ¿vale? Con las 3 obras que nos quedan, pero vamos a revisar el tema en el que se encuentra, que es, vamos a compartir, espera un momento. Vale, que es este tema, el teatro posterior a 1936. Como pasaba con el tema 8, ¿vale? Y como pasa con el tema 10, una vez que hablamos del teatro posterior al 36, ¿vale? Lo que tenemos son 3 epígrafes, uno, los años 40, como pasaba con el de la novela y como pasa con el de la poesía, ¿vale? El otro, los años 50, el realismo social, como pasaba con la novela y como pasa con la poesía, ¿vale? Y el otro, el teatro de los años 60 y hasta el 75, que es en teoría donde acabamos la historia de la literatura del siglo XX que vemos en este curso. ¿Vale? Vamos a empezar por los años 40, aunque no tienen que ver con Buero y ahora lo vemos, ¿no? Bueno, dice, comparado con el bullir de experiencias del teatro extranjero, como el teatro del absurdo, que se desarrolla en Francia tras la Segunda Guerra Mundial con Ionesco y Beckett, ¿no? Esperando a Godot y un montón de obras que hoy de alguna manera siguen siendo experimentales, pero que eran el reflejo de aquel momento. Ya hablamos también de cómo está experimentalismo. En realidad era como la vanguardia que se había quedado, digamos, en stand-by, ¿no? Y con los conflictos, no solamente con el conflicto de la guerra española, sino con el conflicto de la guerra mundial, con la rehumanización que supone el surrealismo, de alguna manera aquellas innovaciones que había traído la literatura en la vanguardia, que ya vimos que tenían un largo recorrido y que ese largo recorrido venía incluso desde el romanticismo, ¿no? Como la literatura y el arte en general había empezado a abrir, ¿no? A abrir el concepto de lo que significaba arte desde el romanticismo. Con la llegada del conflicto, los conceptos de deshumanización, de arte puro que habíamos visto con Ortega y que tienen su reflejo fundamental en las primeras vanguardias europeas, obviando, si queréis, el expresionismo y el surrealismo, las vanguardias, digamos, internas, esas vanguardias que están entre medias, ¿no? Pues el cubismo, el futurismo, hasta el dadaísmo, quizá, ¿no? Son esa patada en la puerta de lo que era el academicismo artístico y como todo puede considerarse arte. La llegada de los conflictos y la rehumanización de la literatura hace que aparezca el surrealismo, muy importante las aportaciones de la psicología, de los sueños de Freud y de todo el concepto del subconsciente y cosas que hoy están casi en nuestro lenguaje, ¿no? Y de alguna manera se retoman a partir del fin de la guerra. Sin embargo, en los primeros años, como dijimos en la novela y como hay que decir en la poesía, pues de alguna manera esos primeros años son de mantenimiento, ¿no? De una especie de parón para retomar el mundo artístico a partir del fin de la guerra civil, ¿no? Cuando hablamos del teatro anterior a la guerra civil, ¿no? El teatro antes del 36, hablamos de esos condicionamientos que tiene el teatro, de esas limitaciones que tiene el teatro, que como dijimos, el teatro es un género un poco distinto, ¿no? Porque no es publico una novela y se lee o no, sino que necesito todavía mucho más cosas, necesito el público, necesito un lugar donde representar, ya hablamos de todo esto, ¿no? Y aquellos condicionamientos que vimos en su momento siguen evidentemente funcionando, ¿no? Los comerciales, porque el predominio de los locales privados que tienen en cuenta el gusto del público burgués y más después de la guerra civil, los ideológicos ahora mucho más poderosos con la censura y unos condicionamientos estéticos que en este momento tendremos que llegar a los años 50, a los años 60, ¿no? En este momento esos condicionamientos estéticos, esa digamos, experimentación tiene que esperar momentos mejores, ¿no? Los renovadores de la escena, como Lorca o Valle, han fallecido y otros se han exiliado, como Max o Casó.
explica que el teatro de posguerra sea un teatro poco propicio para las intenciones renovadoras, ¿no? Porque el teatro no es solo arte, en general nada es solo arte, ¿no? También es negocio, ¿no? Y ese negocio, en el caso del teatro, donde hay muchas más personas quizá implicadas que en cualquier otro tipo de manifestación artística, es más condicionante, ¿no? Así es que el teatro de la década de los 40 es un teatro comercial que sigue la línea del teatro anterior, en el que tenemos esa comedia burguesa al estilo benaventino, un poco mantenimiento de la literatura realista que viene desde Galdós, que pasa por Baroja, que llega a Benavente en el teatro, y que son pues comedias comedias de salón o de treses, con una crítica de costumbres amable, a veces discreta, bueno, y una incorporación poquito a poco de técnicas nuevas. Tenéis aquí algunos nombres, ¿vale? Recoger aquí aquellos que os sean más sencillos de recordar, pero yo creo que no deben faltar pues, José María Pemán y Juan Ignacio Luca de Tena, que también es novelista y que es el fundador o el padre de la fundación de fundadores del diario ABC, y que bueno, sus novelas por la época son muy conocidas y muy leídas, tanto las de José María Pemán como las de Ignacio Luca de Tena. Del resto, pues elegir los que os parezcan más, yo qué sé, más fáciles de recordar. En cuanto al teatro cómico, yo creo que es el mejor de esta época. Lo dije con el teatro cómico en el anterior a la Guerra Civil, y en este caso, pues tenemos la maravilla que es Enrique Jardiel Poncela, que es una maravilla completa y absoluta y cuyas obras se siguen todavía representando hoy, y en las que hay mucha crítica. Lo que pasa que está en la línea novecentista del humor inteligente, ¿no? de aquella crítica rodeada de humor, y aquí tenéis algunos títulos todos maravillosos y todos divertidísimos. Y bueno, pues yo quería que vierais un poco, fíjate que no lo he puesto en cursiva, pero lo pongo ahora. Cuatro corazones con freno y marcha atrás. Bueno, son todas divertidísimas, la verdad. Bueno, en Google tenéis, en YouTube tenéis una versión de un estudio 1 de Cuatro corazones con freno y marcha atrás. Os cuento si queréis un poquito la trama, que es muy divertida, ¿no? Veis aquí unos cuantos personajes ambientados, si queréis, en el siglo XIX, todos un poquito locos. Vamos a ver si encuentro el minuto que quería ver para que os hagáis una idea. Bueno, pues como veis hay aquí unos cuantos personajes. Estos personajes que se van ahora son unos personajes secundarios, pero que están presentando a uno de los personajes principales, que es el doctor Bremont, que como veis es un médico que ni es médico, pero no es médico, y así es todo el diálogo, ¿no? Todo un despropósito de chistes entre cada uno de los diálogos y de yo qué sé, de críticas, pero no críticas, y está todo así. Y este médico
al final se va a encontrar con este grupo de personajes, que ya sí son los personajes principales. Un momento. Que son este grupo de personajes que tenéis aquí. Tengo aquí señalado el minuto 32. Un momento. Si todo va bien. Bueno, pues el doctor Bremont y los 4 corazones con freno y marcha atrás. Esto significa que este doctor Bremont, que como habéis visto tiene un concepto de la medicina un poco sui generis, pues inventa unas sales, un ungüento, mediante el cual uno puede vivir como está para siempre, siendo joven para siempre. Bueno, no se carga, joder, que lo había visto antes. Cada uno de los personajes que tenéis aquí que se ven raros, tienen unas razones por las cuales quieren que el tiempo pase muy rápido, pero que se queden como están. Pues un matrimonio, una viudez mediante la cual no se encuentra el cadáver, unas cosas rarísimas y no puede cobrar el seguro. Este hombre que es el convidado, que es el típico personaje que va contando todo al público, que es un cartero que llega para entregar algo y al final se queda allí, uno no sabe muy bien cómo, que es el personaje que va contando todas las cosas. Joder, no funciona el internet. Pues estos 4 personajes y el portero, o sea, el cartero, que se queda en la casa no teniendo nada que hacer, pues toman esas sales que les hacen ser jóvenes para siempre, cada uno por una razón determinada, y terminan cansándose. Bueno, aquí toman el brebaje, el cartero termina tomándolo un poco, porque usted me tiene que dar a mí las sales, le dice, y al final pues terminan siendo jóvenes. Al principio todo funciona o manteniendo esa juventud que para vosotros era un poco relativa. Ay, aquí. Bueno, a partir de aquí resulta que se vuelven inmortales y todo es un despropósito, porque claro, ellos se vuelven inmortales, porque es verdad que se vuelven inmortales en la obra, y entonces, claro, todo el mundo alrededor empieza ellos tienen hijos, empiezan los hijos a crecer, ellos siguen estando igual que estaban, pero en lugar de tomar el cariz, digamos, tétrico que se ve en otra obra que más o menos tiene una línea parecida, que es el retrato de Dorian Gray, del que hablamos cuando vimos el modernismo, ¿nos acordáis? El decadentismo, pues esto se convierte todo en un despropósito, los hijos se convierten en los padres en los hijos, así es que en un momento dado deciden huir a una isla desierta porque ya no se entienden con el mundo en el que están, y allí en esa isla desierta pues empiezan ya a desvariar completamente. Y bueno, pues y así sigue. Vuelven otra vez, al final pasan muchas cosas, como veis, en la isla desierta, que no voy a contar, la podéis ver aquí, es muy divertida. Amores, desamores, hijos que crecen, que se convierten en nietos, ellos que se convierten en los hijos, los padres, que bueno, un jaleo. Y al final terminan volviendo, porque, bueno, el desenlace no os lo cuento, pero como veis, los trajes son diferentes al final de la obra, y esta es una de las hijas. Pues este es el jaleo del final. ¿Por qué al final? Porque se cansan ya de ser jóvenes para siempre y el
director Bremont, que como habéis visto es un poco subgénero y un poco tumbado, pues inventa unas sales para volver hacia atrás y se vuelven niños y es un despiporre y cada línea es un chiste y bueno, los personajes hay que verla, yo os la recomiendo que sea para pasar un buen rato porque a mí me parece muy divertida y está pues, con esto de que es teatro cómico, pues según mi criterio, a lo mejor que quizá está un poco devaluada, pero la verdad que todas las de Jardiel Poncela son una risa y están todas. Claro, ahora entramos en Vuelo Vallejo y claro, tiene nada que ver, porque estas son graciosísimas, todo. Otro grande de ese momento es Miura, ¿no? Con un teatro del absurdo todavía más absurdo, que también es genial y en el que tenemos, lo que pasa que está aquí, ¿no? Que tenemos, es un personaje también muy importante, fundó la Codorniz con los grandes de la comicidad española de los años 40, 50, 60, incluso los primeros 70, incluso yo diría que los del Jueves, o sea, la gente del Jueves son herederos de esta revista, ¿no? Y del humor, del absurdo, de los monologuistas de hoy son una pasada, a mí me encantan. Yo os lo recomiendo un montón. Y Tres sombreros de copa es una cosa absolutamente divertida, que no fue estrenada hasta 1952 porque aquí la crítica es un poquito más dura y bueno, no es tan del absurdo y pasa menos desapercibida, ¿no? Tenéis aquí un montón de obras más. Esta obra no fue comprendida, Miura se vio obligado a escribir un teatro un poco menos, digamos, un poco menos experimental y dijo que siempre que había decidido prostituirse para hacer un teatro burgués. Y aún así el teatro de Miura tiene mucho, muy interesante y hay mucho que ver en él. Maribel y la extraña familia o Ninette y un señor de Murcia, que fueron llevadas al cine maravillosamente, que hay películas extraordinarias, más y menos modernas. Hay alguna, la de Ninette y un señor de Murcia, la protagonista es el Zapataki. Hay una con el Zapataki de Ninette, o sea que hay una versión bastante moderna. Y si tuviera más tiempo, o si queréis, en otro momento os lo puedo contar. Yo os recomiendo que echéis un vistazo a las versiones que hay en Radio Televisión Española La Carta, que son algunos estudios unos fantásticos, donde se mezcla la censura, o sea, la crítica, el humor, el absurdo, una cosa absolutamente estupenda. Según mi criterio, vamos, yo creo que es una cosa que es digna de ver. El realismo social de los años 50, pues ya no es tan divertido. Vamos a esta crítica un poquito más acérrima, más dura. Y la fecha de 1955, como en el caso de la novela, pues marca un hito en la evolución española, como veremos más adelante, con un teatro social de protesta o de denuncia, ¿vale? Claro, ya digamos que estamos a 15 años de lo que fue, de la dictadura, ¿no? y la censura sin relajarse del todo, que por supuesto no se relaja a partir sobre todo de los años 60 y con las 9 leyes que se promulgarán, pues tendréis ahí una posibilidad de apertura de la libertad de expresión muy ligera, que va muy poco a poco, pero en el que se encuentra una especie digamos, de necesidad, de necesidad de los artistas de todo cuño, ¿no? para poner en escena, en este caso en el teatro, la situación difícil que está viviendo el país, sin ocultarla, sin evadirla, o al menos todo lo que puede. El teatro comercial sigue funcionando, los temas pues ya empiezan a ser un poquito diferentes, la burocracia deshumanizada, la esclavitud del trabajador, los obreros que se ven obligados a emigrar. Es un cine y un teatro que sigue existiendo, ¿no? Yo recuerdo de no hace tanto Un franco 14 pesetas, que es una peli en la que se ve este proceso de migración que sufrieron muchos de vuestros abuelos, a lo mejor, ¿no? Que podéis hablar con ellos sobre este tema, ¿no? Que ellos mejor que nadie os lo pueden contar. La estética y la técnica, aunque se inscriben en el realismo, no han, digamos que de alguna manera con ese realismo intentan también eludir esa censura.
pues hay un cierto simbolismo de aire kafkiano que los de literatura universal recordarán, esta cosa que uno está leyendo o viendo la obra de teatro y parece entender, pero tu mente como que entiende lo que ve, pero lo tiene que llevar a un plano abstracto para entenderlo completamente. Nosotros este año en literatura universal hemos leído en clase Kafka y era genial ver la cara de los chicos cuando leíamos. Yo estoy viéndolo como algo que entiendo y sin embargo hay aquí algo que no termino de comprender, que hace que el mundo alrededor sea un poco absurdo. Yo creo que el mundo que estábamos viviendo es absolutamente kafkiano y uno sigue adelante como si no pasara nada, pero la verdad es que hay situaciones ahora mismo por lo de la mascarilla, el tiempo que pasamos confinados, el no poder salir, tantas cosas que uno entiende pero no entiende y es ese mundo kafkiano que tenemos aquí. Entramos, bueno, tenéis aquí algunos autores que aparte de Antonio Buero Vallejo y Alfonso Sastre, que son los dos más importantes o más conocidos de esta época, pues tenéis aquí unos nombres que no deben faltar, ¿vale? Nos vamos ya con Buero, castellano-manchego, ¿vale? Nació en Guadalajara, muere en Madrid, pero es un castellano-manchego. Y aunque estudió Bellas Artes, él mismo hace retratos y es un pintor excelente, ¿vale? Luchó en el ejército republicano durante la Guerra Civil, fue condenado a muerte, pero logró el indulto. La verdad que en estas 4 líneas que tenéis aquí, o dos líneas que tenéis aquí, pues no vemos lo que significó para él esa circunstancia. Fue condenado a muerte y sometido a tortura. Os recomiendo que veáis algunos de los vídeos de YouTube que si queréis luego os mando y que oigáis un documento Radio Nacional que tenéis en Moodle sobre esos sistemas de tortura y sobre la que él escribe La doble historia del Dr. Balmy, que ahora aparecerá por ahí y que veremos. Un relato absolutamente demoledor de la tortura durante la época del franquismo. Nadie mejor que él puede contarlo. Es verdad que esto le imprime a su obra literaria un carácter, no es triste, porque no podemos hablar de tristeza, es una desolación absoluta lo que hay en el teatro de Buero. Por eso a mí me gusta tanto el teatro de Jardiel Poncela, ¿no? Que nos imprime un sentido de la vida optimista y divertido, pero es verdad que esto de Buero sucedió y no se puede ocultar. Entonces, para Buero todo es tragedia, pero es una tragedia un poco diferente a la de Lorca, ¿no? Es una tragedia, también hay un destino trágico, ¿os acordáis de que hablamos del destino trágico emparentado con la tragedia griega, ¿no? Como que no podemos eludir aquel destino al que estamos abocados. Dice aquí, y es verdad, ¿no? Que no supone una mirada pesimista, porque siempre hay como una especie de esperanza. Pero, hijo, es una esperanza tan pequeña y tan limitada que la verdad que aunque él pretende inquietar y curar, cuando uno ve la obra de Buero, pues no sale muy curado. ¿No? Tiene uno una sensación de que el ser humano es un lobo para el hombre, ¿no? Como decía el filósofo, y que la verdad estamos hechos para herirnos los unos a los otros y es desolador, es desolador. Yo os recomiendo que veáis alguna de las obras, vais a perder una orilla de vuestra vida que nunca será perdida y recomiendo que la veáis. Ya sé que deberíais leerla y que yo os debería recomendar que la leyerais, pero el teatro está hecho para vivirlo, no está hecho para leerlo. Y puesto que no podemos ir al teatro, pues lo ideal es que lo veáis, ¿no? El teatro de Valle muestra el inconformismo ante el mundo y la fidelidad a los principios aun sobre la sombra de la censura, dice aquí, ¿no? Es como ser fiel a lo que uno piensa, suceda lo que suceda, pase lo que pase. Es un teatro que se ha definido como ético, pero ya os digo, con este tono de tragicidad que está en todas las obras de Valle. La defensa de los valores humanos como la justicia, la honradez, la verdad. ¿Qué es la verdad? Y esa es una de las grandes preguntas de Valle, de Buero. ¿Qué es la verdad? Lo que se ve, por ejemplo, en la Fundación es esa pregunta de qué es la verdad.
Vale, lo dejamos aquí y luego sigo con la segunda grabación y entramos directamente en las obras porque me echan de la clase, ¿vale? Seguimos luego.